vamos a hablar con Inés Halm. Inés Halm es una amiga experta en temas previsionales, además es integrante del Observatorio Federal de Seguridad Social. Inés, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Villarroel la saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Y buen día a toda la audiencia de Junín. Gracias por atendernos, en principio, como siempre. Bueno, queríamos hablar a raíz de toda esta inflación y de todos estos cambios y aumentos que venimos viendo a partir del mes de mayo también en distintos factores. Digo, ¿se la ven complicada los jubilados también? En estos últimos años hemos visto cambios significativos en los sistemas de jubilación, pensiones. ¿Y cuáles han sido las principales reformas implementadas en este ámbito desde el año 2021 a la fecha, Inés? Bueno, el cambio más importante fue la nueva movilidad. Y aparte de la nueva movilidad, que no contempla la inflación, porque se basa en la recaudación, ya sea del RIPTE, que son los trabajadores bajo relación de dependencia, o sea, los trabajadores formales, dependientes e independientes, o del INDEC, que toma todo el universo, ¿la verdad? Pero no toma la variable de inflación, que fue una de los temas que se había pedido en su momento a través de la oposición, ¿no es verdad? No nos olvidemos que la fórmula anterior contemplaba inflación y variación de salarios. Cuando hablamos de la fórmula anterior se refiere a la que fue durante el gobierno de Macri. Exacto. Exactamente. Pero aparte, los jubilados perdieron algo fundamental, que fue todo el año un decreto con subas, no por movilidad de una ley, sino por decreto a discreción del Poder Ejecutivo, donde la primera aumento de movilidad por decreto, que me acuerdo que se tenía que aplicar el 13,6% más o menos, se le aplicó nada más que a los beneficiarios de la mínima. Claro. Y achataron la pirámide a los que ganaban más de la mínima hasta las máximas. Entonces se depreció absolutamente todos los salarios, absolutamente todos los salarios. Hoy un salario de una jubilación mínima está en 58.700 pesos aproximadamente, con ese beneficio que es no remunerativo de los bonos que los van variando, ahora creo que son de 15.000 pesos. Claro, pero así todos no logran ganarle a la inflación tampoco. Pero por supuesto que no. No sé, creo que no llega a la mitad de lo que supuestamente tiene que ganar un jubilado con una canasta básica de 170, 180.000 pesos. Claro, imagínese que un alquiler nomás hoy en la actualidad en la capital federal un alquiler está cerca de 180.000 pesos. Exactamente. Es terrible, pero aparte también es terrible la situación de los activos, de los trabajadores, que los trabajadores, ¿quién llega a tener el salario real de una canasta básica? No, nadie. Si ni siquiera los trabajadores formales tienen ese sueldo. Los políticos, un trabajador únicamente. formal en este momento en promedio debe estar ganando 120.000 pesos, 150, claro, como un poquitito mejor. Así que un jubilado que le están cobrando, o sea, una persona hoy cuando se jubila con el 50% del haber real, la tasa sustitutiva es menos del 50%, del 44-45%, o sea, si una persona gana 100, va a cobrar de jubilación hoy 45. Claro. ¿Cómo llega? Es Yo imposible. creo que hay que tener una decisión política determinante con este tema. Y no solamente, a mí hay una sola cosa que me preocupa, que no sea solamente una mirada económica, porque las personas no son números. Yo entiendo que es transversal, ¿no es verdad?, la economía, desde ya. Pero uno tiene que mirar
yo ahora, justamente ayer lo hablábamos en una reunión con los colegas del observatorio, y estamos buscando ver de qué manera nosotros decimos cuánto se recauda, ¿la verdad? De todos los trabajadores formales, más los monotributistas, más los de autónomos, todos los que aportan al sistema. Esa plata que se recauda, ¿qué es lo que cubre? Porque lo que yo tendría que cubrir con esa plata es jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares de esos trabajadores que aportantes, todo lo contributivo, y desempleo. Claro, pero el resto yo lo separaría, porque el resto son todos subsidios, AUH, Plane, Potenciar, claro, todo eso. Claro. Entonces, si yo cierro, que eso es nuestra gran duda, que estamos trabajando en este momento para tener esta información exacta, ¿no es verdad? Si yo cubro esta recaudación, llego a cubrir a esta población que es la que tiene que cubrir la recaudación, porque así lo dice la ley, ¿no es verdad? Entonces, más o menos podríamos trabajar en una distribución correcta. Y otra de las cosas que también hay que ponerse como decisión política es cambiar el índice del haber inicial. El haber inicial está mal, la fórmula y los índices que se usan son de los años 90, cuando se creó la ley de la 24241 con las AFJP. Claro. Si nosotros creamos un índice actualizado, ahí le vamos a dar un empuje en ascenso a los jubilados que recién se jubilan, más la movilidad. Entonces vamos a estar con poca litigiosidad y le vamos a dar una respuesta satisfactoria a los jubilados. Porque hoy es un desastre, está un desastre, y no se arregla únicamente con la mirada económica, se arregla de las dos maneras, porque el organismo de ANSES, que es la que aplica la reglamentación y las leyes en la parte operativa, también hay que ponerle el ojo. ¿Por qué? Porque no a veces están bien otorgados los beneficios, no a veces están bien liquidados, no a veces aplican bien las reglamentaciones y por lo tanto existe deficiencia económica, porque pierde el jubilado y también pierde el organismo, porque cuando el jubilado reclama o hace juicio, el organismo patea para adelante, ¿no es verdad?, lo que tiene que pagar hoy, y después más erogación. Y también eso lo tenemos que sanear. Inés, ahora, ¿cuáles son las perspectivas para el aumento de las edades de jubilación en los próximos años? No se sabe. No se sabe. ¿El aumento de la jubilación o el aumento de la edad me estás hablando? No, hablo del aumento de las edades de jubilación en los próximos años. O sea, si hay perspectivas para el aumento de las edades. A ver, yo no sé si acá en la Argentina se va a hacer un aumento de edad. Hoy se jubilan las mujeres a los 60, los varones a 65. Vio que en Francia hubo un problema grande por eso. Sí, pero hubo un problema grande, a ver, a 64. Claro. Aumentaron. Claro. Un año menos de lo que se jubilan acá. Es cierto. Así que realmente acá, por ejemplo, hay algunas cajas provinciales, sobre todo, que se jubilan tanto mujeres con la caja de la provincia de Buenos Aires, se jubilan los del IPS 65 años, varones y mujeres. Hoy se jubilan los 60 las mujeres, 65. No sé si eso lo revertiría o no. Por ahí no sé si no igualaría. Hay estudios, a ver, vamos a meternos en el área del adulto mayor, ¿no es verdad? O de las personas mayores, sí, como dice las Naciones Unidas. Hay un estudio hecho, una persona a los 60 años, hoy, no es la misma persona de hace 60 años, de los años del siglo XIX, o del siglo XX, cuando fueron creadas las cajas,
¿no es verdad?, de retiros y las jubilaciones. Hoy hay un avance en la medicina, hay un avance en la expectativa de vida, y aparte en la sociedad misma, una persona de 60 años es muy activa, una persona Claro. de 65 años es muy activa. Ha cambiado el lapso de la edad hoy para trabajar. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy una persona de 65 años quiere seguir trabajando, ya está contemplado en la ley, en la reforma que hizo en su momento Macri, darle la posibilidad a las personas a que puedan seguir trabajando a los 70. En el área privada. En el área estatal no. En el área estatal, a los 60 y 65 años, si tienen todos los requisitos de ley para jubilarse, los invitan a jubilarse. Lo cual es un debate. Algunos van a estar, depende del vaso con que se mire. Algunos decir, bueno, está bien para que haya un recambio, ¿no es verdad?, en la administración pública, y que sea más o menos menos problemático, ¿no es verdad?, a la hora de empezar a reorganizar y reestructurar el orden gubernamental, tanto nacional, provincial como municipal. Porque hoy por hoy hay que ordenarlo. Hay lugares donde hay mucha gente y hay otra que falta, por lo tanto algunas que están bien pagas, otros tanto no están bien pagas. Entonces yo creo que debe haber una reestructura importante en el área de la administración pública en general. Eso no significa, yo no estoy de acuerdo con que se eche a todo el mundo, claro, pero bueno, esto dando una limitación a la edad para jubilarse, bueno, ver exactamente qué es lo que se pondera en las áreas de gobierno para que haya una mejor calidad de servicio, porque lo que hace la administración pública es brindar mejores servicios y de calidad, y de acuerdo a la cantidad de gente que se necesite. Y puede tener una mejor distribución en el gasto público. Entonces, pero hoy existe para las empresas privadas darle la posibilidad que sigan trabajando hasta los 70 años, tanto varones como mujeres. Qué bueno eso, ¿no? Así que sí, eso está en la época, eso está desde la época de Macri. Así que eso yo no sé si es un tema importante acá, que la gente se pueda asustar, ¿no es verdad? Porque si hoy uno habla, a ver, yo tengo 66 años, si vos me decís a mí que me dicen, me dice, ¿podrías entrar a trabajar en tal lugar? Con todo gusto. Me siento bien de salud, me siento perfecta, me siento bárbara, e inclusive anímicamente, ¿no es verdad? Como persona de producción, o sea, me siento que produzco, que puedo hacer algo. Hoy, ¿cuántos jubilados están trabajando? Sí, es verdad, muchísimos porque no llegan. Eso justamente le quería preguntar eso. ¿Qué pasa con aquel jubilado que quizás tiene ya más de 70, sea mujer u hombre, decide seguir trabajando porque no le alcanza? Hay algunos que, bueno, han decidido ponerlos en blanco en algunos lugares todavía. ¿Eso se suma, esos aportes en blanco, se suman a la jubilación actual o no? ¿O cómo funciona eso? Y yo creo que eso debería revertirse y pensar y tomar en cuenta. En el año 93, cuando se reformó la 24241, hasta ese momento, por la 18037, por las leyes viejas, una persona cuando se jubilaba y quería seguir trabajando, había una oficina en ese momento en ANSES, cuando recién se creó ANSES, en las cajas en ese momento, que se llamaba Vuelta a la Actividad. Y uno se anotaba, el jubilado que quería seguir trabajando, porque por ahí en la misma empresa no quería prescindir de su servicio, ¿no es verdad? Pero ya estaba en condiciones de jubilarse porque lo solicitaba la ley. Entonces se jubilaban, presentaban el papelito Vuelta a la Actividad, le bajaban la jubilación a la mínima y seguían pagando y aportando, ¿no es verdad? Y una vez que, trabajaban 10 años más y ahí después ya se jubilaban, entonces se le hacía ese cálculo por 10 años posteriores a la jubilación
y se volvía a recalcular con ese haber que ya tenía, que se le habían bajado a la mínima, se lo volvían a aumentar a lo que estaba cobrando actualizado y se le incorporaba esos 10 años de exceso. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, en el año 93 eso se cambió. Y se cambió de otra manera. No se le bajó más al jubilado las jubilaciones, podían seguir trabajando bajo relación de dependencia o autónomos, aportando lo que sea, pero ese aporte, al ser un sistema solidario, se creó el fondo de desempleo. Uh-huh. El fondo de desempleo se alimenta se alimentaba. Hoy ya no. Claro. Hoy ya no. Se alimentaba de ese fondo de todos los aportantes jubilados que seguían trabajando. Claro. Por eso digo, hoy hay que darle una nueva mirada. Incluso porque la situación hoy no es la misma. Hoy no es la misma. Inés, incluso hay jubilados que, por ahí, esto me lo han comentado fuera de micrófono, obviamente, hablamos con personas que ya están jubiladas y nos dicen muchas veces, bueno, incluso me descuentan una obra social que no sea a dónde está destinada esa obra social o a quién va. Exactamente, porque hoy el mercado cautivo, que también hay que reverlo, es al PAMI. Claro. El PAMI, cuando se creó exclusivamente para todos los jubilados independientes. Claro. Esa fue la creación del PAMI. ¿Por qué? Porque los trabajadores de manera independiente no tenían una obra social, entonces en esa época en la época de Manrique, se crea ese Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados de trabajadores independientes. Porque acordate que en ese momento cada uno podía mantener su obra social, o sea, por ejemplo, el trabajador, qué sé yo, de YPF tenía su obra social, el trabajador de UOCAR, sobre todo todos los sindicalizados, ¿no es verdad? Claro. Pero cuando después empezó, en su momento, creo que esto cambió en el año 91, donde todas las empresas, o sea, todos los sindicatos, a través de que empezaban a jubilarse, empezaron a hacerse cargo de los jubilados. Entonces los jubilados fueron absorbidos, o sea, la obra social cautiva que cualquier jubilado tenía era PAMI. Claro. Después en el año 93, ahí se desregularizó un poco el tema de obras sociales. Y un jubilado puede cambiar aportes a otra obra social sindicalizada. Hay un listado de obras sociales que puede cambiar. Y ahora empezaron a haber muchos amparos pidiendo la obra social que les mantengan la obra social que tenían en la actividad. Así que yo creo que ese es otro tema también que la seguridad social va a tener que rever. Primero para que el jubilado no termine en un amparo. No, y aparte para si le descuentan la obra social, que la pueda utilizar, porque si yo estoy trabajando en blanco y no puedo utilizar esa obra social porque mis aportes van al PAMI, yo creo que hay que ver todo. Otra de las cosas, por eso nosotros hablamos de la jubilación proporcional, porque la jubilación proporcional, solucionaría todo, con un mínimo de 15 años más o menos y con un máximo de 35 o 40 años, ¿no es verdad?, de aportes. Entonces vos das la posibilidad, un mínimo de 15 años como para que sea un poco apetecible, ¿no es verdad?, la persona a la hora de jubilarse a partir de los 60, 65 años, que es más o menos lo que puede dentro de esta sociedad y dentro de esta economía y dentro de estas ofertas de mercado que tenemos ahora en el área de empleo, más o menos una persona está llegando con un promedio de 15 años, más o menos, de aportes reales. Porque hoy hay mucha gente que está con moratoria. Sí, es verdad, es verdad. Y la moratoria es por la informalidad. Le quería preguntar eso justamente. ¿Qué opciones existen para aquellos que deseen jubilarse antes de la edad oficial de jubilación y cómo se ven afectados los beneficios si deciden hacerlo? No hay. No hay opción. No hay opción.
uno puede decir, bueno, a ver, yo cumplí 55 años de edad y no tengo más ganas de trabajar, cosa que dudo que en este país exista. Pero supongamos, ¿no es verdad? Estoy hablando de un caso utópico. Una persona tiene 55, 56 años, ya reúne los requisitos de ley, que son los 30 años de aporte, que le pide la 24241, y no quiere trabajar más, o quedó sin trabajo, ¿no es verdad? Tiene que esperar hasta los 60 años las mujeres y 65, tener ese otro requisito que exige la ley para poderse jubilar. Por eso, en algún momento, hay algunos políticos que están hablando de no tener tampoco una edad. Lo que pasa es de que, bueno, es un debate, son decisiones políticas. Sí, claro. A ver, una persona está en condiciones a los 50 años de decir, bueno, a ver, mi vida activa, entre mis 20 y mis 50 me dan los 30 años de aporte, pero tengo que trabajar los 30 años, entre 20 y 30. Entonces, me dan para tener 25 años de aporte o 15 años, bueno, a eso tenemos que llegar. Por eso hablamos de la jubilación de proporcionalidad, ¿no es así? Porque uno por ahí a los 50 años, si uno se quiere retirar y cobrar una vez por los 15 años de aporte, o 16 o 20 años de aporte que tuvo, y seguir trabajando, y seguir aportando, y después llegar al máximo, bueno, todo depende. Bien. Inés, todo depende. Como siempre, esto tendría que ser un poco más flexible, pero son decisiones políticas. Obviamente. Tenemos poco tiempo, pero bueno, como siempre quiero agradecerle estos minutos con Mañana Digital, LT20 y Grupo La Verdad. Tengo un montón de preguntas más para hacerle, pero bueno, no va a faltar oportunidad de que volvamos a charlar de nuevo en esta mañana. Muchas gracias, Inés, como siempre, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Hasta pronto. Escuchábamos a Inés Halm, experta en temas previsionales e integrante del Observatorio Federal de Seguridad Social, hablando con nosotros en el aire de LT20.